Entonces vamos a dar inicio, estimados doctores, a la sesión de clases el día de hoy. Es un tema bastante interesante porque vamos a hablar sobre las funciones y labores de quien técnicamente no es el brazo derecho del fiscal, pero sí es el cimiento en la labor que se desarrolla dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía. ¿De quién voy a estar hablando, doctores? Voy a estar hablando del asistente administrativo, ¿no? El asistente administrativo que tiene hoy en día un rol bastante importante, sobre todo porque es quien realiza los cimientos iniciales para poder diligenciar las diferentes notificaciones, las diferentes citaciones al momento de redactar los oficios, hacer las coordinaciones entre los demás despachos. Entonces, la función que tiene el asistente administrativo termina siendo muy importante hoy en día en el desarrollo de la actividad dentro del Ministerio Público. Cuando hablamos del Ministerio Público, ya el Código Procesal Penal ha estipulado pues una serie de atribuciones a la Fiscalía, ¿no? Una serie de atribuciones del Ministerio Público. Los roles que nosotros ya sabemos es que el fiscal conduce la investigación, el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, posee carga de la prueba y existe una estructura interna dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público. Dentro de ello encontramos, lógicamente, en un primer peldaño, lo que son las fiscalías provinciales, que son las que tienen mayor carga laboral, porque diariamente ingresa una gran infinidad de escritos a las fiscalías provinciales y tenemos compuesto pues a través de los despachos fiscales. Un despacho fiscal provincial depende de la jurisdicción fiscal donde uno se encuentra y va a estar compuesto fundamentalmente por un fiscal provincial, tres o cuatro fiscales adjuntos, cada fiscal adjunto con su respectivo asistente en función fiscal y lógicamente vamos a encontrar también un asistente administrativo. Por lo general debería ser uno, pero dependiendo de la distribución ya aleatoria que pueda ser coordinación nacional, porque saben ustedes que hoy en día las fiscalías son especializadas y se habla de las coordinaciones, puede disponer que determinados asistentes administrativos incluso desarrollen funciones de un AFF, es decir, de un asistente en función fiscal, ¿ya? Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a ver algunas funciones del asistente administrativo. Formación indispensable. Muchas personas dicen, yo quiero ser asistente administrativo, pero lo primero que tendríamos que ver es si realmente cumplimos el perfil para poder ser o no un asistente administrativo. Yo les voy a preguntar a ustedes, doctores, porque siempre la interacción tiene que darse. A ver, de los conocimientos que ustedes puedan tener, estimados doctores, ¿a partir de qué año una persona podría ser asistente administrativo? ¿Cuál es el requisito indispensable inicial, doctores, para ser asistente administrativo? Muy bien, tengo a Lady Urbano, es octavo ciclo, el octavo ciclo, llamo Arnold también octavo ciclo, ¿no? Octavo ciclo, obviamente tiene que estudiar la carrera de Derecho para que sea asistente administrativo, eso sin lugar a dudas, ¿no? Tiene que estudiar la poderosísima carrera de Derecho. Para ser asistente de función fiscal te pide bachiller, bachiller hacia adelante, pero para ser asistente administrativo lo vamos a ver a continuación. Es cierto que va a depender mucho de las convocatorias, porque en las convocatorias suele variar los términos de referencia, no es igual. Por eso que cuando uno dice cumpliré los requisitos, yo no te puedo decir exactamente si tú vas a cumplir o no cumplir los requisitos, porque lo que tendría que hacer como un postulante ávido en querer pertenecer a la familia del Ministerio Público es lógicamente ver la convocatoria y analizar si realmente cumples los requisitos. Ahora, por regla general, los requisitos son a partir del cuarto año de la carrera de Derecho. Así como lo escuchan, a partir del cuarto año de la carrera de Derecho, es decir, estamos hablando octavo ciclo, si te parece, ¿no? Octavo ciclo, cuarto año de la carrera de Derecho, entonces esa viene a ser inicialmente la experiencia indispensable que tiene que tener el asistente administrativo. Ya para llegar a ser asistente de función fiscal, tienes que tener mínimamente el grado o ser bachiller en la carrera de Derecho. Si no estás en octavo ciclo,
Es decir, cuarto año, estás tercer año, segundo año, no vas a poder ser asistente administrativo, pero eso no significa que no podrías ingresar al Ministerio Público, porque existen una serie de opciones. No te olvides que existen los asistentes administrativos notificadores, que son, obviamente, los requisitos terminan siendo menores, ¿no? Luego, depende de la convocatoria, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que aparte del octavo ciclo de la carrera de Derecho, naturalmente, como toda persona que se tiene que preparar constantemente, y no hay la excepción en el caso del asistente administrativo, tiene que tener el CV, el currículo. Es decir, tiene que haber estudiado ciertos cursos, ciertos seminarios, talleres en derecho procesal, no menor de 12 horas acumuladas. ¿Ya? No menor de 12 horas acumulables. Ahora, lógicamente esto va a variar de convocatoria en convocatoria. Tal vez en otra convocatoria se pide no menor de 24 horas acumulables, ¿de acuerdo? Va a depender mucho de ello. Otros requisitos deseables es el conocimiento, por ejemplo, en Word, Excel, PowerPoint a nivel básico, por eso es que se sugiere que en quien quiere ser asistente administrativo, mínimamente también tiene que saber y estudiar lo que es ofimática, ¿no? Tiene que saber lo que es Word, Excel, PowerPoint, por lo menos a nivel básico. Tiene que haber ese conocimiento, como le enseñando a nivel básico, ¿no? Y algunas, obviamente, habilidades, como es vocación de servicio, orientación de resultados, trabajo en equipo y cooperación. Sobre todo este último punto, porque no nos olvidemos que dentro del Ministerio Público va a existir un trabajo en equipo, sobre todo hoy en día, porque se habla de la corporación. Doctores, les pregunto, ¿en alguna ocasión ustedes han escuchado hablar del trabajo corporativo? Porque fíjense ustedes que en la actualidad lo que se habla son de las fiscalías corporativas. Y la fiscalía ya no existe, como hace un tiempo atrás, una sola fiscalía cuya nomenclatura era de esa manera, sino que hoy en día se habla de las fiscalías corporativas. ¿Y qué es una corporación? Una corporación une a todo el personal del despacho, entre fiscales y asistentes, en cualquier rango naturalmente existente, y los junta para que sean una corporación. Al ser una corporación, quien quiera ingresar a trabajar dentro del Ministerio Público no puede realizar trabajos de manera individual. Es decir, si tú quieres trabajar dentro del Ministerio Público, no puedes ser individualista, por más que tú lo quieras. Si quieres ser individualista y académico, entonces tal vez se me ocurre que acá te dedicarías en cierta medida posiblemente al tema del litigio. Pero si vas a estar dentro del Ministerio Público, es una obligación que tú sepas trabajar en equipo, con los roles muy bien establecidos, con los roles muy bien determinados, ¿de acuerdo? Porque se habla hoy en día, como les señalo, el contexto de la corporación. Entonces, esos son los requisitos iniciales. Muy bien. Por eso es que hay unas preguntas que yo les voy a hacer a ustedes, fíjense, para tener bueno, acá ustedes ven un poco de la remuneración. Esa remuneración también podría variar, ¿no? Pero yo quiero hacerles unas preguntas iniciales, doctores, antes de pasar un poco al contexto del Ministerio Público. Recuerdo que en una entrevista laboral, y yo les traslado dicha pregunta a cada uno de ustedes, se formuló la siguiente pregunta. Miren, vamos a hacer de cuenta que ustedes están postulando al Ministerio Público o a cualquier otra entidad, pero obviamente, básicamente al Ministerio Público. Yo les pregunto lo siguiente, ustedes como postulantes, ¿hasta qué hora estás dispuesto a quedarte en la institución diariamente? Fíjense con la pregunta que estoy formulando. ¿Hasta qué hora estás dispuesto a quedarte dentro de la institución del Ministerio Público? Estimado amigo, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Hasta qué hora te encuentras dispuesto? A ver, muy bien. Acá Larry me dice hasta las 11 p.m. Centro de Especialización me dice hasta las 5 p.m. ¿Ok? Mira, eso va con la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué hora estás dispuesto a quedarte dentro del Ministerio Público? Y es una pregunta que lógicamente se va a tener a bien interpretar. Diego me dice 24 horas, Torres me dice no tengo problemas a apoyar, hasta 7 horas, hasta 5 p.m., etcétera. Por ejemplo, ¿cuánto usted diría yo me quedo hasta las 4:45? Y me quedo, por ejemplo, hasta las 4:45 porque se tiene que respetar la jornada laboral.
Entonces y esa respuesta es válida, porque alguien me podría decir, ¿sabes qué? Yo solamente me voy a quedar hasta las 4:45, porque como hombre de derecho, yo entiendo que también se tiene que respetar la jornada laboral, y la jornada laboral me dice 8 horas, y si yo me voy a quedar más tiempo, entonces tendrían que pagarme horas extras, por supuesto, y tendría que tener la autorización del jefe inmediato. ¿No? Entonces, si el jefe inmediato me dice, yo me quedo más y tienen que compensarme esas horas, o si no, tendrían que compensarme a razón de un día de descanso, porque se entiende que eso tendría que ser lo lógico. Sin embargo, muy bien, hay que ver cuál es la realidad. Por eso es que cuando yo escucho y alguien me dice, quiero postular al Ministerio Público, y yo le digo, excelente, y me pregunta, ¿y cuánto pagan? Entonces, obviamente, uno sonríe porque quien quiere ingresar a la fiscalía tiene que ser camiseta. Porque si vas a pensar hacerte millonario en el Ministerio Público, mejor te dedicas a la rama privada, donde aparte, lógicamente, de tus labores como abogado, podrías asesorar empresas, dictar cursos, tener negocios, es decir, tener mayores fuentes de ingreso. Pero dentro del Ministerio Público tú tienes que saber la esencia de la fiscalía. Y si no sabes la esencia y quieres estar ahí porque dice cuánto me van a pagar, entonces creo yo que te has equivocado y no debes estar dentro de la fiscalía. Porque dentro de la fiscalía no es una cuestión pecuniaria, sino es una labor. Y mira, recuperar todavía muchos cimientos que se tiene que trabajar desde el Ministerio Público. Y ahora, eso es claro, mejores ingresos tiene un abogado libre, claro, como dice Félix. Pero también va a ser, es cierto que depende mucho, pues, es que dentro de la fiscalía, por ejemplo, tenemos una lucha, porque existe un principio, yo les comento un poco, doctores, que es el principio, yo les voy a preguntar, ¿cómo se llama aquel principio en la cual se establece de que el fiscal tiene que cumplir los plazos procesales de forma inmediata? De que el fiscal tenga que desarrollar una investigación dentro de lo que viene a ser el parámetro de un tiempo. Existe, pues, doctor, es un principio. ¿Cómo se denomina ese principio? Ya es un principio procesal, pero muy bien Susana, muy Félix, muy bien Sabi, muy bien Judith, muy bien Carlos. El principio, no tanto el principio de preclusión, sino el principio de celeridad procesal. ¿Y qué nos establece el principio de celeridad procesal? De que los impulsos dentro del Ministerio Público o el trabajo que se va a tener que desarrollar se tiene que dar de forma inmediata, de forma célere, de forma rápida. Pero eso, pues, obviamente, las cuestiones teóricas. Uno quisiera que todo sea rápido. Uno quisiera terminar la investigación dentro de los parámetros esenciales. Pero la otra realidad existente, doctores, es que existe una sobrecarga laboral. Entonces, por un lado, yo tengo al principio de celeridad procesal y por el otro lado, a la carga laboral. Hay una lucha entre ambos, entre la celeridad del proceso y la sobrecarga laboral. Adivinen quién gana, la celeridad del proceso o la sobrecarga laboral. ¿Quiénes creen, doctores, que vence? ¿Quién gana? No podemos ponernos pues la venda en los ojos y decir yo desconozco esta situación, porque la verdad es que lamentablemente la carga laboral hace mucho tiempo ya le ha vencido por nocaut en el primer round a lo que viene a ser nuestro principio de celeridad procesal. Entonces, cuando uno trabaja en el Ministerio Público, dice, a ver, vamos a empezar la mañana laboral. La mañana laboral son 8 horas. Entonces, póngate la siguiente situación. A las 9 de la mañana tienes una declaración, y depende de la investigación que tú tienes, la declaración podría durar entre 1 hora, hora y media o 2 horas. Ponte que dura 2 horas. Has empezado a las 9 y terminarás a las 11 de la mañana una declaración testimonial. Y luego programaste a las 11 de la mañana otra declaración, ya una declaración indagatoria, que te dura 1 hora y media, por ejemplo. Entonces terminarás a las 2:30, media hora para que sean la 1 hora de almuerzo, regresas 1:45 y luego tienes un juicio a las 3 de la tarde. Entonces tienes hora y media para desarrollar proyectos, analizar el caso o sencillamente prepararte para lo que viene a ser el juicio oral. Y de las 3 tu juicio, o de las 2 tu juicio, o de las 3 hasta las 4. Entonces solamente tienes 45 minutos para poder ver qué es lo que haces. Entonces el tiempo queda corto.
Por eso es que uno pensar en 8 horas voy a culminar es imposible. Claro, va a depender mucho de la fiscalía también donde te encuentras. Por eso es que se ve envuelta la necesidad en que una persona en cierta medida tenga que quedarse más del tiempo establecido, ¿no? Por más que sea rápido en tus labores, porque existe una gran infinidad de carga existente, ¿ya? De carga existente, ¿ya? Ahora, por eso es que te tiene que gustar. Y el asistente de función fiscal, el asistente administrativo, y obviamente el fiscal, tiene que saber trabajar bajo presión. Y aparte de saber trabajar bajo presión, le tiene que gustar trabajar bajo presión, que son dos cosas diferentes, porque la persona que no sabe trabajar bajo presión y que no le gusta trabajar bajo presión, lo que va a sentir es estrés, se va a cansar, no va a disfrutar, ¿no? Al día siguiente, por ejemplo, va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado, quiero vacaciones, y a veces a mí me sorprende, porque yo converso con una persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, estoy cansado. Uy, ¿qué tal la chamba? Uy, cansado y estrés, entonces me da ganas de decirle renuncia. Si me vas a decir que estás cansado, estás estresado, renuncia. Renuncia y de paso a alguien que sí siente apasionamiento porque quiere estar trabajando, quiere estar laborando. Si tú estás cansado, renuncia a tu cargo, que hay muchas personas más que quieren estar, porque si me vas a estar cansado y estresado, no me vas a aportar a la labor de la fiscalía. Claro, tú tienes que tener vocación. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal la chamba? Uy, estresado, no sé, la carga siempre está enorme, no sé cómo bajar esa carga. Entonces, si vas a estar estresado, renuncia y dele paso a alguien que sí quiere estar y sí sepa y quiera trabajar bajo presión. Porque es imposible, imposible que no se trabaje bajo presión dentro de una institución como el Ministerio Público. Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta ello, es importante también saber pues algunas nociones básicas iniciales como el Ministerio Público y ahí ustedes pueden tener. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿ya? Muy bien. Claro, debemos hacer las cosas. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, cualquier persona que no le gustase el dictado de clase, ustedes saben que Udiápolis realiza, y me parece que es la única institución que realiza sus clases a partir de las 8:30 hasta las 10:30 aproximadamente. Entonces, imagínate a un docente que no le gustase a lo que hace. Diría, uy, qué flojera estudiar, qué flojera dictar la clase a esta hora, qué aburrido, etcétera. Si fuera un estudiante que dijera, uy, a mí solamente estudio en las mañanas, entonces sencillamente no estaría ahorita en la clase como están ustedes. Por eso es que te tiene que gustar. Cuando te gusta, no hay ningún problema, porque tú puedes pasar dentro de la institución de cerca de 9 horas, 10 horas, 12 horas. Entonces hay personas que te dicen, no tienes vida. No es que no tenga vida, esa es parte de mi vida. No, esa es parte de la esencia, esa es parte de mi vida, es parte de lo que hago y disfruto lo que hago. Entonces ahí vemos un marco pues diferenciador, ¿no? Claro, claro, muy bien, Félix. Algunos solo ingresan por necesidad y no por vocación de servicio, claro. Entonces ingresan y dicen, bueno, y lo único que están preguntando es cuándo es fecha de pago. Entonces, como digo, si vas a pensar cuándo es fecha de pago, de pase a alguien que sí quiera aportar a la institución del Ministerio Público. Si a las 4 te vas a bajar ya esperando marcar de paso a alguien que pueda aportar más, por favor, ¿no? Entonces, eso es vocación. Esa es vocación, ¿no? Hay que tener siempre vocación a lo que hacemos. Por eso es que la persona tiene que buscar algo que le guste. Bueno, volvamos acá al contexto del Ministerio Público. Dentro del contexto del Ministerio Público, pues yo les voy a preguntar, yo estoy seguro que ustedes ya saben, ¿no? Pero, ¿qué opinan del Ministerio Público? Si tuvieran que definir, estimados doctores, sobre el Ministerio Público, sobre la Fiscalía, ¿cómo lo van a definir? ¿Qué es el Ministerio Público? A ver, los voy leyendo, doctores. ¿Qué es el Ministerio Público? Como ustedes pueden ver, acá yo les saco un marco de lo que viene a ser, pues, doctores, eh, de definición de lo que es el portal institucional. Y el portal institucional nos empieza señalando de que el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado. Así nos dicen, ¿no? Ministerio Público, organismo autónomo del Estado, y tiene como funciones, uno, claro, muy bien la doctora Carmen,
el persecutor del delito, o no buscador del delito. O sea, perseguimos delitos siempre y cuando desarrollamos una labor de investigación y encontramos elementos de convicción y demás, no solamente para formalizar, sino para archivar, no solamente para acusar, sino en su defecto para sobreseer. Pero no vamos a buscar los tres pies al gato si no hay elementos de convicción como para poder, por ejemplo, en el caso de elementos de convicción reveladores, entonces no formalizamos y en su defecto se archiva. Tampoco se trata de buscar los tres pies al gato. Si hay para indagar, si hay para investigar, se investiga. Si no, sencillamente no se va a hacer, o si se ha desarrollado la investigación, se va a archivar, ¿no? No porque alguien denuncia, significa que ese hecho necesariamente tenga que llegar a juicio oral. Bueno, vamos a ver entonces, defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y de los intereses públicos. Representa a la sociedad en juicio. Entonces, fíjense ustedes, el marco conceptual que dan a la institución del Ministerio Público, es un marco conceptual bastante grande, ¿no? Alto, digamos, es una mochila, no una mochila pesada, pero es una mochila con mucha responsabilidad, que en todo caso tiene el Ministerio Público en las labores que va a desarrollar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, como hemos señalado, es el titular del ejercicio de la acción penal, ejerce de oficio, instancia de parte, acción popular y demás contextos, ¿no? Tiene un brazo derecho, tenemos la presencia del fiscal, pero el brazo derecho es el asistente de función fiscal y obviamente ingresa el asistente administrativo también. ¿De acuerdo? Muy bien. El Ministerio Público, doctores, es una institución jerárquica y ustedes pueden ver aquí el marco de la jerarquía dentro de lo que es la institución de la fiscalía. Claro, también tiene que cargar la prueba. Pregunta, en un primer nivel, ¿a qué fiscalías encontramos? En un primer nivel, estimados participantes, estimados doctores, ¿a qué fiscalías encontramos? Pues el primer nivel de la fiscalía que nosotros encontramos, que son precisamente donde desarrollan una mayor labor de investigación, pues vienen a ser, no, en un primer nivel no es la Fiscalía de la Nación, en un primer nivel encontramos a las fiscalías provinciales, ¿no? Claro, ahí encontramos a las fiscalías provinciales, donde ven los casos en primera instancia y donde existen más despachos fiscales, compuestos obviamente por los provinciales y por los adjuntos. Y existe una gran infinidad de fiscalías provinciales a nivel nacional. Luego tenemos las fiscalías superiores que ven en segunda instancia. En el caso de las fiscalías superiores, pueden ver ellos las famosas REAs. ¿Alguna vez han escuchado ustedes qué viene a ser una REA? Es una REA. Ya, muy caro me dice las quejas. Bueno, técnicamente, usted sabe que con el Código de 1940 lo llamaba un recurso de queja. Con el todavía nuevo Código Procesal Penal, porque ya va a cumplir 20, llamarlo nuevo, como por ahí, muchos lo hemos señalado. Yo creo que hay que desterrar ese término nuevo, porque nuevo no tiene nada, ¿no? Ya son 20 años desde su promulgación, así haya sido escalonadamente. Pero tenemos las fiscalías superiores que ven las famosas REAs, y las REAs son los recursos de elevación de actuados. Si el fiscal provincial, porque considera, por ejemplo, al término de las diligencias preliminares, el hecho no constituye delito, existe una causa de justificación, el hecho es atípico, no se ha podido individualizar a los presuntos autores del delito, se murió la persona que estaba siendo investigada, o sea, existe la prescripción del ejercicio de la acción penal, entonces el fiscal dice, archivo el caso. Pero el archivo del caso no solamente queda ahí, sino que lo que va a hacer es archivar el caso e inmediatamente correr traslado a los demás sujetos procesales, incluido el denunciante, lógicamente, por ejemplo, los casos de delito de corrupción de funcionarios, para que ellos, si lo consideran necesario, si lo consideran necesario, presentan lo que viene a ser un recurso de elevación de actuados. ¿Ante quién se presenta el recurso de elevación de actuados? Ante el fiscal superior. El B, entonces a él le llega la famosa REAS, los recursos de elevación de actuados, analiza las REAS para que tome una decisión. La decisión podría ser declarar, el fiscal superior por supuesto que sí, declarar, digamos, fundado el recurso de elevación de actuados y revoque el archivo venido en grado, ¿no? O podría declarar infundado el recurso de elevación de actuados y confirmar el archivo que viene en grado.
Pero eso finalmente es una potestad que va a tener la Fiscalía Superior. No solamente se dedican a ello. Cuando existe una apelación, ingresa el fiscal superior, ¿no? Las apelaciones no son propias de los fiscales provinciales, es propia del fiscal superior. Y el fiscal superior no podría decir en todo caso, no, lo que pasa es que yo no estuve a cargo de la investigación, eso fue el fiscal provincial. Tú como fiscal superior tienes que asumir, por eso eres fiscal superior. El fiscal superior no podría decir, no, es investigación, yo no lo he visto, señor juez, lo ha visto el fiscal provincial, así que yo no sé nada. No, usted asume como fiscal superior, en todo caso, que tenga al fiscal provincial y que no existen fiscalías superiores y que el fiscal provincial sí apele y que sustente, porque la verdad de las cosas es que quien en primera instancia investigó es el que conoce más que el fiscal superior. Eso también es la regla, ¿no? Pero bueno, después de las fiscalías superiores, vamos a ver algo bastante interesante que viene a ser las Fiscalías Supremas. Se tiene las Fiscalías Supremas para que finalmente lleguemos a FN, que viene a ser Fiscalía de la Nación. Entonces eso se va definiendo de esa manera, ¿no? Fiscalías provinciales, Fiscalías Superiores, Fiscalías Supremas y Fiscalía de la Nación. Esa es la jerarquía que se encuentra dentro del Ministerio Público. Ustedes pueden ver aquí, doctores, luego lo que viene a ser la estructura del Ministerio Público, que finalmente es una estructura enorme, ¿no? Porque no solamente está compuesto por fiscales, asistentes de función fiscal y asistentes administrativos, sino que aparte de eso existe una serie de oficinas dentro de la fiscalía, como la oficina de imagen institucional, asistencia a víctimas y testigos, registro de evaluaciones fiscales, oficina de cooperación judicial internacional, entre otros. Entonces, es una institución jerarquizada, con roles establecidos, con gerencias, que lógicamente todos ellos en conjunto forman parte, ese componente único que viene a ser el Ministerio Público, ¿no? Forman parte de ese componente que viene a ser en este caso la fiscal. Muy bien, vamos a ver aquí. Bueno, estos son algunos de los diseños, lo dejamos. Aquí existen 11 funciones del asistente administrativo. ¿Cuáles son esas 11 funciones del asistente administrativo? A continuación lo vamos a ver. La primera función. ¿Qué nos dice la primera función? Elaborar proyectos de informes, notificaciones, oficios, memorándum y otro documento del órgano y unidad orgánica. Tomemos nota, esa viene a ser la primera función que va a desarrollar el asistente administrativo. Elaborar los proyectos de informes, notificaciones, oficios, memorándum y otro documento del órgano y unidad orgánica. Empecemos con las famosas notificaciones. Ustedes saben que para notificar hoy en día se tiene el denominado operador de notificaciones. Existe un operador de notificaciones. Antes se solía trabajar con el famoso SGF. ¿Y qué era el SGF? El sistema de gestión fiscal. Y con ello se notificaba, se citaba, entonces uno tenía que imprimir además buscar, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la ficha renieta, el documento y demás. Hoy en día se trabaja con lo que viene a ser el operador de notificación. En el operador de notificaciones existen una serie de opciones, como puede ser notificar y como viene a ser citar. Y acá yo les voy a preguntar lo siguiente. Doctores, pregunta, ¿será lo mismo notificar que citar? ¿Qué opinan, doctores? ¿Será lo mismo hablar de notificar y citar o es diferente? ¿Es lo mismo? Bueno, la gran mayoría me dicen no es lo mismo, etcétera. Ya, ok. Yo concuerdo con cada uno de ustedes al mencionar que no es lo mismo hablar de una notificación que de una citación. Al margen, si esto trabaja a través del sistema de gestión fiscal o si se trabaja del operador de notificaciones. Entonces, si ustedes me han señalado que es diferente, entonces yo me atrevo a preguntarles, ¿dónde radica la diferencia entre notificar y citar? ¿Cuál es la diferencia, doctores, cuando hablamos de una notificación y de una citación? A ver, a ver, citación para, ya.
no, al margen de lo que pueda hacer, ¿ya? Porque ustedes da lo que dijo, muy bien, Arnold. Porque da lo mismo, porque ya, para ser más específicos en todo caso, hablemos pues de las declaraciones. ¿A quién notificas y a quién citas? Porque cuando hablamos de las declaraciones, uno tiene declaraciones indagatorias, que son en este caso para los investigados, y se tienen las declaraciones testimoniales, que obvias razones son para los testigos. Entonces yo te pregunto, ¿a quién se notifica y a quién se cita? Esa es una regla importante que debe saber el asistente administrativo, porque él en muchos de los casos se va a dedicar a través del operador de notificaciones a realizar precisamente esa función. Y sobre todo si el asistente administrativo le delega lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, una labor del asistente en función fiscal, entonces lo va a tener que hacer, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes consideran que a los investigados se les cita? A ver, todos los que consideran que al investigado se le cita, digan sí. Reitero nuevamente, todo lo que consideran que al investigado se le cita digan sí. Vamos a ver luego, ¿no? Sí, bueno. Ya, muy bien. ¿Quiénes consideran, doctores, que al testigo se le cita? Al testigo se le cita. Al testigo se le cita, ¿no? Claro, la gran mayoría lo acaba de señalar. En el caso de los testigos, al testigo se le cita. Por eso es que la opción del operador de notificaciones te dice, a ver, citación, y abajo dice notificación. Si es para un testigo, entonces tú pones citación. A los testigos se les cita, al testigo se les cita, ¿no? En cambio, a los investigados en el proceso se les notifica, por eso se le dice téngase por notificado. En cambio, al otro se le cita. Pero ahí vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de una declaración, les voy a contar algunas situaciones. A veces al testigo, porque eso lo establece también el Código Procesal Penal, dicho de paso, porque ¿qué es lo que va a pasar? En ocasiones al testigo tú lo citas para una declaración. Por ejemplo, declaración que se va a llevar a cabo el 25 de julio o el 25 de junio, ¿no? Porque hoy estamos 15, ya 25 de junio. Entonces el testigo recibe su cédula de citación y dice, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Uy, me están citando el Ministerio Público, hay una cédula de citación. ¿Para cuándo me están citando? Para el 25 de junio. Voy a declarar. Y el testigo dice, este fiscal se pasó. ¿Cómo es posible que me cite y no me diga sobre qué voy a declarar? ¿Cómo es posible que el fiscal no me adjunte algún documento, alguna disposición, algún proveído, algo en la cual me señala el motivo por el cual yo tengo que declarar? Entonces este testigo pues va muy molesto al Ministerio Público y dice quiero conversar con el fiscal a cargo de la investigación. Entonces el fiscal como está ocupado porque está realizando varias labores, le dice puede ser el asistente de función fiscal o puede ser el asistente administrativo, encárgate tú. Entonces el testigo dice, ¿cómo es posible que se han creído ustedes? Se abusan del cargo que tienen, etcétera. Pero ¿cómo es posible que a mí no me hayan señalado sobre qué voy a declarar y lo que es peor aún, no me hayan adjuntado ningún tipo de documento? O sea, no hay documento, cero documento. ¿Cómo es posible? Explican. Yo les pregunto, ustedes asuman, ustedes como asistentes en función fiscal o asistentes administrativos. La pregunta es, ¿al testigo yo le tengo que adjuntar algún documento? ¿Le tengo que adjuntar una disposición? ¿Le tengo que adjuntar un proveído? Decirle, testigo, aquí está tu notificación, discúlpame usted. Aquí está tu proveído, discúlpame por no haberlo puesto. ¿Al testigo se le notifica algún documento? No. ¿O sí? A ver qué opinan. ¿Lo notificas? ¿Lo adhieres a algún documento? En el caso del testigo no adhieres absolutamente nada. Obviamente que no. La mayoría me dice no, pero ¿por qué? Ya usted me dicen no, 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 pero la pregunta es ¿por qué?
alguien por algo es testigo, ya, pero eso no es la respuesta, pero dígame, ¿por qué al testigo yo no le adjunto ni una notificación? Porque el testigo va a decir, bueno, lo típico, ¿no? Voy a quejar al fiscal, haciendo el abuso de autoridad del fiscal, que se cree como es posible que a mí no me haya señalado sobre qué voy a rendir mi manifestación. Pero pues el mismo Código Procesal Penal establece quiénes son sujetos procesales y nos menciona que solamente a los sujetos procesales se le tiene que poner al tanto de lo que sucede, por ende, si hay una ampliación de una declaración. Si se declara complejo la investigación, si se formaliza la investigación, se le tiene que poner de conocimiento siempre a quien es investigado, notificándole a su domicilio procesal para que lógicamente tengan en cuenta y conocimiento de ellos. A ellos se les notifica como tal, para que se tengan como bien notificados. Pero el testigo, doctores, ¿el testigo es sujeto procesal o no es sujeto procesal? El testigo, pregunta, vamos, ¿el testigo es sujeto procesal? No, pues. Entonces, si no es sujeto procesal, se tiene la reserva de la investigación y yo no te puedo dar ninguna notificación al respecto, ni ningún proveído. Pero, profesor, a veces el testigo dice, en los casos de investigaciones de delitos de corrupción de funcionarios, entonces el testigo estuvo presente, por ejemplo, en varios procesos de licitación como proveedor, entonces él dice, me han citado como testigo. Intuyo, porque ustedes son una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que mi convocatoria es en razón de haber seguramente participado en un proceso de licitación. Pero yo necesito saber sobre qué proceso de licitación es. Entonces, el testigo solicita saber qué proceso de licitación es. Yo les pregunto, ¿podría dársele la información al testigo ahora que solicita? O sea, de forma genérica, ¿no? El testigo dice, yo quiero saber sobre qué, por lo menos. Aquí existe una división, porque el Código Procesal Penal, ¿qué te establece? Que la declaración del testigo tiene que ser espontánea. ¿Y qué significa que es espontánea? Que en ese mismo momento se te va a hacer lectura sobre los hechos que son materia de investigación y sobre lo que tú te recuerdas, darás información. A eso se refiere una declaración de carácter espontánea. Pero si yo te digo sobre qué vas a declarar, tú como testigo vienes preparado, quizás incluso ya con una respuesta prefabricada. Y eso desnaturaliza de lo que el mismo Código Procesal Penal establece respecto a las declaraciones espontáneas. Entonces no estarás dando una declaración espontánea. Por eso es que el código dice, no, al testigo no le dices ni una sílaba, lo convocas, el testigo viene y al testigo recién ahí le narra los acontecimientos. Él se recuerda y empieza a responder a las preguntas que le van a formular. Sin embargo, puede ser la misma decisión del fiscal que diga, bueno, si bien es cierto, no le voy a contar los hechos, pero sí le voy a mencionar sobre qué va a rendir su declaración. Entonces, de manera genérica, se le explica y le dice, señor testigo, usted va a declarar sobre su participación en tal lugar o sobre su conocimiento de hecho. Ahora, en realidad, en diligencia preliminar es bastante complicado, porque si bien es cierto, yo tengo un testigo que va a dar una versión sobre algo, pero puede ser de que ese testigo finalmente sepa algunas cosas que me interesen al proceso. Entonces yo sí le puedo hacer y tengo toda la facultad de poder hacerle preguntas incluso distintas a lo que primigeniamente fue el motivo de su declaración, porque estoy investigando. Entonces, claro, yo quería que tú te des tu versión respecto a determinados hechos, pero resulta que en base a lo que tú me informas, te voy a preguntar sobre estos hechos más. Y es válido, porque estoy a nivel de investigación, no estoy en juicio oral. En juicio oral, pues sí, ahí sí nos vamos a ceñir sobre cuestiones en concreto, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, el asistente de función fiscal o el asistente administrativo tiene que saber que las citaciones van para los testigos y las notificaciones van para las personas que son investigadas. En el caso de los investigados, a ellos sí se las junta
la disposición o el proveído correspondiente. Reitero nuevamente, a quienes son investigados, sí se le tiene que adjuntar a ellos, doctores. Las notificaciones, de acuerdo con los proveídos, etcétera, que han sido el motivo del por qué se le está convocando a su declaración. Los oficios. Los oficios han tenido una gran variabilidad. Hoy en día se habla del SEA. No sé si ustedes han escuchado del famoso SEA. Quienes están dentro del Ministerio Público entenderán de que cuando ingresan ustedes a trabajar van a tener el SEA. En el contexto del SEA, doctores, todos los oficios se envía a través del SEA. Lo interesante del SEA es que tú ya tienes la dirección y simplemente ya te sale prácticamente el oficio con el número de expediente y demás. Lo que hay que hacer en esos casos es rellenar pues el marco del contenido, ¿no? Lo malo es que el SEA es de utilización interna dentro de la fiscalía. Por ejemplo, si algún despacho fiscal, miren, vamos a ver, voy a hacerles una pregunta bastante sencilla, a nivel básico. Tu fiscal especializado en delito de corrupción de funcionarios, te llega una denuncia, entonces el fiscal dice, a ver, me digo esta denuncia, y el fiscal dice, uy, no sé por qué sospecho de que algún despacho fiscal tiene esta investigación. El fiscal dice, no, yo sospecho que algún despacho tiene esta investigación. ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiscal? ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiscal, estimados participantes, en ese caso en concreto? A ver, tú como fiscal te llega un caso y tú dices, me parece que algún despacho tiene. Ya, algunos me dicen derivar. No, pues, todavía no, pues, porque tú no sabes todavía, por buscar en el SEA. No, no, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Claro, el SEA tiene mucha razón, porque lo que tendría que hacer, hoy en día se habla, como les digo, de las coordinaciones. Claro, es cierto lo que me dice la doctora Yomar, podemos buscarlo en el sistema de gestión fiscal, es posible, pero si no, yo podría pedir a través de la coordinación, porque ustedes saben que hoy en día la gran mayoría, por no decir todas las fiscalías provinciales, tienen una coordinación. Entonces, a través de la coordinación, pido para que los demás despachos fiscales me informen primigeniamente si ellos cuentan con alguna información, ¿no? Eso es lo primero que uno tendría que peticionar a través de la coordinación. Si algún despacho, no se podrían haber 6 despachos, 5 despachos, 7 despachos, pero lo que necesito saber es que algún despacho me remite información si cuentan o no cuentan con ninguna, con esta investigación que me acaba de llegar. Si me señala que no cuenta con ninguna investigación, entonces asumo el caso y investigo, porque nadie lo tiene. Pero si yo me doy cuenta, por ejemplo, pertenezco al tercer despacho de la fiscalía y me doy cuenta que esta investigación tiene el quinto despacho, que primigeniamente lo tuvo de conocimiento, claro está. Entonces, recién en esos casos derivamos para que ese despacho asuma el caso. Ahora, puede ser que este despacho diga, un momentito, ustedes asuman su investigación y yo asumo lo que yo tengo. Entonces, ahí hablaremos de una contienda de competencia. Hago un paréntesis respecto a la contienda de competencia. Vamos a ver, ¿qué diferencia, doctores, existe entre una contienda negativa de competencia y una contienda positiva de competencia? A ver, vamos, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre una contienda negativa de competencia y una contienda positiva de competencia? Ah, muy bien. A ver, vamos. Es importante que esto deba saber el asistente administrativo, por supuesto que sí, porque finalmente cuando haga derivaciones, y si le dicen, a ver, fundamento, usted ahí en el oficio, claro. En el caso de la contienda negativa de competencia, ninguno de los dos despachos quiere asumir el caso. Por ejemplo, el fiscal que primigeniamente dijo, a ver, esta denuncia lo tengo que derivar de mi despacho al otro despacho. Y el otro despacho dice, no, este caso me lo están derivando mal. Yo no debo tener este caso, así que te devuelvo tu carpeta. Entonces, no es que ambos empiezan a pelotear. Cuando ambos empiezan a pelotear, entonces se elevará
al fiscal superior vía contienda negativa de competencia para que el fiscal superior vea, analice cada caso en concreto y determina a qué despacho fiscal le corresponde, ¿no? Eso es la contienda negativa de competencia, cuando los dos no quieren asumir el caso. Pero cuando estamos ante una contienda positiva de competencia, sucede a la inversa. El despacho dice, yo quiero conocer esa investigación, yo quiero ver, yo quiero desarrollar porque yo primigeniamente lo he conocido. Y el otro despacho le dice, no, 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 un momentito, este caso más bien ustedes que tienen acumulan al que yo tengo. Entonces, ambos despachos quieren investigar, ambos despachos quieren tener conocimiento del caso. Cuando ello sucede, estamos también ante una contienda de competencia, pero en este caso de naturaleza positiva. Por eso se llama contienda positiva de competencia, doctor. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, vamos a ver aquí ese aspecto que yo le señalo, ¿no? Muy bien, se elabora, pues, lógicamente, aquí lo que van a hacer los diferentes oficios y demás a la fiscalía que corresponde. He dicho que hoy en día los oficios se hacen a través del CEA, la gran mayoría de oficios, pero todavía para instituciones no se va a desarrollar a través del CEA, sino se tiene que hacer las notificaciones de manera anual. ¿No? Hay que fundamentar qué estamos pidiendo. Una recomendación también en todo oficio que se lance a una institución, no solamente debe estar el oficio, sino hay que poner un plazo para que nos remitan ello. Uno puede poner dentro del oficio 24 horas, 48 horas, 72 horas, pero existe un plazo y se tiene que adherir como recomendación bajo responsabilidad. Entonces, si yo voy a oficiar a cualquier institución del Estado, solicito alguna información bajo responsabilidad en el caso no me quiera remitir la información o se demore en remitir la información. Pero ¿por qué entonces se pone el bajo responsabilidad? Porque a nivel de la investigación investigamos con tiempos perennes, con tiempos que hay que cumplir, plazos que hay que cumplir. Entonces no se trata de un juego. Si yo voy a solicitar información a cualquier institución del Estado o entidad pública y privada, me tienen que remitir de manera inmediata. Si no lo remiten de manera inmediata, puede ser que afecte mi investigación. Entonces pondremos bajo responsabilidad funcional. Y todo asistente administrativo tiene que poner eso, bajo responsabilidad funcional, ¿no? Y si no, lamentablemente, si las instituciones dentro de ese plazo establecido no lo remiten, entonces hay que hacer uso de los apremios, ¿ya? Muy bien, eso viene a ser alguna de las funciones. Los memorandos, ¿no? ¿Qué es un memorándum? Dentro del Ministerio Público, ustedes saben que el memorándum es un llamado de atención, ¿cierto? El memorándum es un llamado de atención. No nos olvidemos. El memorándum es un llamado de atención. Te pongo como ejemplo, y a veces esto suele suceder. El asistente administrativo, por ejemplo, tenía que desarrollar una serie de labores, por ejemplo, notificar, y el asistente, pues, no ha notificado dentro del plazo establecido. No lo sabemos por qué, pero el asistente no ha notificado dentro del plazo establecido. Entonces, ¿qué harían ustedes, doctores? Esto va como pregunta. Si el asistente tenía que notificar en un plazo establecido y no lo hizo, ¿qué se tendría que hacer con este asistente administrativo? ¿O qué harían ustedes como fiscales con este asistente administrativo que no cumplió con notificar dentro del plazo establecido? ¿Qué harían? ¿Han escuchado ustedes hablar de las razones? Claro, un llamado de atención puede ser, pero vamos a ver, ustedes han escuchado hablar de lo que es una razón. En la razón, ya, no, no, tampoco, ya, ya, vamos, luego vamos a ver en el tema de que no es llamado de atención, pero primero yo le voy poniendo el caso del memorándum que vamos a utilizar dentro de la labor de la función, ¿no? Luego vamos a ver cómo también utilizamos los memorándum para otras cosas, pero vayamos primero con el llamado de atención. Si el asistente, porque esto es importante, porque el asistente a veces se relaja, ¿no?
El asistente piensa que es un trabajo de broma, está con las redes sociales, está con el Facebook, está con el TikTok, está con varias cosas. Usted está distraído, lamentablemente, en algunas ocasiones. Entonces, por ejemplo, con el asistente, para empezar, no ha cumplido con la notificación, con los oficios, entonces se le pide una razón. En la razón tiene que explicar el motivo del por qué no ha cumplido con ejecutar lo que se le ha encomendado. Entonces el asistente tendrá que dar respuesta a través de una razón. Con esa razón se puede hacer un llamado de atención con un proveedor. Se le llama la atención, doctores, como les estoy hablando, a través de una providencia, ¿no? Se le va llamando la atención a través de un proveedor. Pero luego, el asistente nuevamente no cumple con el plazo establecido para desarrollar notificaciones. Entonces, otra razón, y ahí el fiscal podría poner un memorando como último llamado de atención, y en el caso no viene, uno no cumple con otra función, entonces se le va a comunicar al órgano disciplinario. O sea, lo pueden derivar a potencial humano, o sea, en el Ministerio Público se habla de potencial humano, no se habla con el Poder Judicial de Recursos Humanos, y ahí, por ejemplo, el procedimiento correspondiente, ¿no? Luego de ello, lógicamente también podríamos tener un memorando para comunicar determinadas cosas, para otorgar plazos. Cuando el fiscal, por ejemplo, no cumple, o el asistente en función fiscal o asistente administrativo no cumple con alguna labor, entonces hay un memorándum para que se le dé un plazo, por ejemplo, para que actualice el sistema de gestión fiscal. Entonces el asistente administrativo o el asistente en función fiscal, dentro del plazo que le ha otorgado por lo general el fiscal provincial, tendrá que cumplir. Tendrá que cumplir dentro de ese plazo, ¿no? Esos son los memorandos. Si uno va a ingresar a una famosa semana de turno, por ejemplo, entonces en la semana de turno también puede haber un memorando. En ese memorando de semana de turno se va a señalar las labores que tendrán cada uno de los integrantes del despacho. Y se tendrá, pues, doctores, también que respetar, y esto serio, a través de lo que es un famoso mail, ¿no? Entonces, esos son los memorandos. ¿Quién lo elabora? Técnicamente el asistente administrativo. Y demás otros documentos, esos son labores iniciales que va a desarrollar el asistente administrativo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Esta es la segunda función. Pero antes de llegar a la siguiente función, hasta aquí, después de haber llegado a prácticamente una hora en nuestra disertación, voy a preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano en estos momentos, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, pongan la opción de levantar la mano, ¿no? En todo caso, pues nosotros seguimos continuando. A ver, preguntas tal vez. A ver, bueno, vamos a ver. Ok. Tenemos, doctor, tenemos a Michael, o Michelle, pero tienen que tener activo su cámara para darles pase al audio. Recuerden las reglas de la institución. A Carlos Díaz. ¿Cómo está Carlos? Qué gusto. Por favor, puedes activar tu audio. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Tengo un caso en la misma que la fiscal ha venido reiterativamente haciendo cosas, digamos, indebidas. Estoy a punto de, primeramente, en virtud de estas clases, se le ha hecho un reclamo vía administrativa, pero asimismo es demasiada los errores que ha venido. Ya le había preparado yo una queja, pero en virtud de esta clase, Dispénsame, estimado Carlos. El doctor trabaja en una entidad pública y lamentablemente no está facultado para responder esas preguntas. Recuerden que es sobre la labor del asistente administrativo y no sobre funciones que realiza algún fiscal. Sí, doctor, agradezco también su gentil comprensión, ya que también Ujú. nosotros nos estamos absteniendo algún pronunciamiento de un docente. Gracias, doctor. Ok, muy bien, vamos a continuar. Efectivamente, ¿no? Acá estamos hablando sobre las funciones del asistente administrativo que se desarrolla dentro de la labor del Ministerio Público, pero lo que sí podría recalcar es que es bastante delicado, porque así como se podría quejar a un fiscal, también se podría utilizar los recursos con
un abogado, ¿no? No solamente la queja al recurso de ética profesional, sino tal vez poder incluso evidenciar alguna conducta de obstaculización o obstrucción. Eso es bastante interesante porque cuando existe una imputación de cualquier rango, eso se tiene que demostrar eficientemente y para que sea indebido, esto colinda con cuestiones de alguna irregularidad funcional adheridos a una norma, ¿no? Pero si se encuentra dentro de los parámetros de las funciones, es bastante delicado porque incluso podría ser denunciado por una imputación indebida, una imputación calumniosa. Entonces, uno tiene que ser bastante cuidadoso en esos parámetros, ¿ya? Depende mucho también, ¿no? Depende mucho de varios factores. Lo que es cierto es que las cuestiones relacionadas, por ejemplo, a los factores contrarios a la función, dentro tanto del Poder Judicial y tanto del Ministerio Público, lo ven a través de los órganos de corrección correspondientes. Pero ahí vamos a tener dos situaciones, porque si ahí, digamos, se logra archivar el caso, el fiscal podría tomar todas las acciones ante quien lo quejó, ¿no? Porque ante esa queja se archivó el caso, entonces no existió conducta infuncional. Entonces, como no existió conducta infuncional, ahí podría existir las otras medidas, obviamente, para tomar. Por eso es que cuando alguien va a buscar una forma de ello, tendría que saber efectivamente qué es lo que está pasando y si hay una conducta contraria realmente al desempeño de la realización de la función. Y esto va no solamente para los fiscales, va en el caso que hace un momento yo les hablaba del memorándum que se puede dar al asistente administrativo. Porque al asistente administrativo previamente se le dice, ¿sabe qué? Te hemos ordenado que usted tiene que cumplir una función que te ha encomendado el fiscal superior o el fiscal provincial. Y usted tenía, por ejemplo, que haber cumplido con notificar, tenía que haber cumplido con citar, pero si usted no cumplió, entonces existiera un memo como llamado de atención, pero si no cumples ello, entonces se le notifica administrativamente. Ahora uno dice, uy, me llevaron administrativamente, ¿ya fui? No, porque las funciones administrativas son diferentes. En las administrativas hay que ver, porque obviamente el asistente administrativo, por ejemplo, podría presentar sus recursos y decir, mira, aquel fiscal me ha llevado recursos, me ha llevado, por ejemplo, a la labor administrativa, ¿no? Procedimiento administrativo y disciplinario, pero el fiscal no solamente me dice que yo me encargue de las labores administrativas, sino me encargue del SEA, me encargue de proyectar, me encargue de hacer otras labores distintas a las primordiales que tengo de mi función, es decir, me cargue el fiscal y encima me lleva a procedimiento disciplinario. Entonces, más bien ese asistente administrativo podría terminar quejando al fiscal. Por eso es que uno tendría que analizar los parámetros, ¿no? Los parámetros de qué hacer realmente. Eso es algo importante que siempre hay que tener en cuenta, ¿ya? La función número dos del asistente administrativo está relacionado a clasificar, a organizar y sistematizar los documentos de la dependencia fiscal bajo los parámetros establecidos por ley del jefe del superior. Nosotros sabemos que el asistente administrativo es un subordinado del aparato estatal. Al ser un subordinado del aparato estatal, tiene que cumplir las órdenes que le dice el jefe inmediato. Cuando nos habla, por ejemplo, los documentos a la dependencia, en el caso de organizar, vamos a ver que el encargado del despacho en repartir los diferentes escritos que llegan al Ministerio Público, en realidad viene a ser el asistente administrativo. Les pongo como ejemplo lo siguiente. Miren, y también les pregunto, ¿qué escritos cotidianos suelen llegar al Ministerio Público? Eso va como pregunta, ¿no? ¿Qué escritos cotidianos suelen llegar y dónde se presentan? Pues como ustedes sabrán, existe una gran diversidad de varios escritos que cotidianamente suelen llegar dentro de la fiscalía, desde denuncias, escritos de apersonamientos, escritos solicitando copias, reprogramación, presentando medios probatorios, las instituciones remitiendo documentación y dónde por lo general lo presentan. Lo presentan a través de mesa de paz. Ahora, a razón de la pandemia, no solamente se tiene mesa de parte presencial,
sino que cada uno de los despachos fiscales hoy en día tiene su mesa de parte virtual. Ahora, eso a mi criterio genera, bueno, creo que el punto positivo es que genera celeridad. A mi criterio creo que es así. ¿Por qué? Porque cuando uno tenía que llevar a mesa de parte presencial, ¿qué es lo que sucedía? O sea, cuando alguien tenía que llevar, por ejemplo, un escrito a mesa de parte presencial, tú tenías que apersonarte pues al Ministerio Público con tu escrito que, dicho de paso, tiene que estar debidamente foliado, ¿no? Entonces mesa de parte te atendía y si no estaba debidamente foliado, entonces te devolvía. Y te decía, muy bien, folialo bien, traigo doble foliatura, enmendadura y no te lo voy a poder recibir. Pero hoy puedes presentar sin la necesidad de concurrir al Ministerio Público, puedes presentarlo a través de mesa de parte virtual, tu escrito. Entonces ingresa y ahí vamos a ver la función precisamente del asistente administrativo. En el caso de la mesa virtual, por lo general, y eso es una función que ahora lo han adherido, tendría que ser el asistente administrativo quien se encargue de la mesa de parte virtual. Entonces lo que va a hacer es algo bastante sencillo. De la documentación que llegue el asistente administrativo, verificará a través del SGF o sistema de gestión fiscal y, por ejemplo, en los escritos, ¿no? Se pondrá caso, y eso es algo que, y aprovecho la ocasión y aprovecho a quienes nos están viendo, siempre se recomienda que el abogado en la parte posterior ponga el número de la carpeta, porque a veces no ponen, ni siquiera ponen el nombre del imputado, de su defendido, ¿no? Y a veces presentan un escrito de un testigo, pero no han puesto un número de caso. Entonces, a veces esos escritos tienen una cierta lentitud, ¿ya? Entonces, por ende, fíjense, estimados participantes, es importante que en los escritos que se puedan presentar en el marco superior, se tiene que poner el número del caso. Ya con el número del caso, el asistente administrativo verificará en el sistema de gestión fiscal y dirá, este escrito le pertenece a tal persona, este escrito le pertenece a él, a este fiscal, a este otro, a este o aquello. Entonces va a empezar a repartir a través de qué? A través del correo institucional. Sí, se empieza a repartir a través del correo institucional. A cada una de las personas que le corresponde, a través de ellos se empieza a repartir. Por aquí este fiscal, etcétera, ¿no? Pero no se olviden ustedes que cuando los escritos llegan a mesa de parte, pues, doctores, fíjense ustedes, que llegan los escritos de varios despachos. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías anticorrupción, tú tienes la primera fiscalía especializada en delito de corrupción y la segunda fiscalía especializada en delito de corrupción. La primera fiscalía que tiene 6 despachos y la segunda fiscalía que tiene 6 despachos. Es decir, hablamos de 12 despachos fiscales y van a llegar todos los escritos para los 12 despachos fiscales. Los encargados de mesa de parte tienen que direccionar, tienen que enviar a cada uno de los dos despachos antes de las 4:45, tienen que enviarlo antes de las 4:45. ¿Y quién va a recepcionar? El asistente administrativo, que en muchos de los casos termina siendo lógicamente una labor de mesa de parte. Él recepciona los escritos y verifica a qué fiscal le corresponde. En el caso no le corresponde a ninguno de los fiscales de su despacho, entonces va a devolver el escrito. Por eso es que te dice esta segunda función, clasificar, organizar y sistematizar los documentos de la misma manera, ¿no? A veces, ¿cómo va a organizar o sistematizar los documentos de la dependencia fiscal? Por ejemplo, eh, ¿qué creen ustedes, estimado participante, que suceden con las carpetas? ¿Qué suceden con las carpetas fiscales? Porque como llegan varias denuncias, de las denuncias que llegan en muchas ocasiones, se forma la carpeta fiscal e inicia la investigación. Entonces uno tiene la investigación durante todo el desarrollo del proceso y demás, pero el caso puede haberse archivado, el caso puede haberse acabado en etapa intermedia, o el caso, por ejemplo, en la etapa de juzgamiento,
podría haberse emitido una sentencia condenatoria. Ya, ok. ¿Y qué hacemos con las carpetas? ¿Las carpetas seguirán estando en los anaqueles? ¿O qué se tendría que hacer, doctores, con la carpeta fiscal? Pongámonos a pensar, claro, muy bien, Lester Riván, ¿no? Se mandan al archivo central. Pero antes de mandar al archivo central, ¿qué es lo que primigeniamente se tendría que hacer, doctores? ¿Quién me dice ponemos 20 de calificación? ¿A quién me señala que previamente a notificar o previamente a derivar a archivo central, qué es lo que yo tendría que hacer con el caso? Algunos me dicen coser. No, no, no necesariamente coser. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Es más, no se cose dentro del Ministerio Público, a diferencia, por ejemplo, del Poder Judicial, donde ahí sí se cosen los expedientes. Claro, ustedes lo han señalado, Lieter, Yomara. Primero tendríamos que ver y tendríamos que declarar consentida. Se tendría que consentir el caso, la decisión. Después de haberse declarado consentida, inmediatamente hay que anular qué. No en caso de sentenciados, en caso que la investigación haya sido sobreseída o en caso que la investigación haya sido archivada, hay que tener que eliminar qué cosa, doctores. Ese se tiene que eliminar y eso es responsabilidad del Ministerio Público. ¿Anular los registros o técnicamente qué se va a anular? ¿Anular la carpeta? No, ¿qué se anula? Muy bien, Alexander, por supuesto. Hay que tener que anular los antecedentes. ¿Quién se va a encargar? Le pueden dar esa potestad al asistente administrativo o al asistente de función fiscal del fiscal, ¿no? Entonces se anula, se declara consentida y a veces el fiscal ordena que el asistente administrativo declare consentida toda la carpeta de todo el despacho. Entonces el asistente administrativo declara consentida todas las carpetas y luego le dicen anula los antecedentes. Y el asistente administrativo, fiel cumplimiento y la disposición de su superior, entonces empieza a anular todos los antecedentes, todos los antecedentes. Una vez que está consentida y una vez que se encuentra anulada, entonces hay que ver qué carpetas se van al archivo. Y esa es una labor ya que el asistente administrativo tendrá que coordinar con el encargado, que por lo general es otro asistente administrativo, fíjense ustedes, pero un asistente administrativo de archivo central. Entonces, este asistente administrativo de archivo central le dirá, voy a ver el cronograma. Tales fiscalías me van a remitir de enero a marzo, algunos de marzo a mayo, algunos de mayo a agosto, algunos de agosto a octubre y algunos de noviembre a diciembre. A tu despacho le toca agosto. Entonces, después de la coordinación, el asistente administrativo pues se encargará de llevar todas las carpetas al archivo central con su registro de carpetas de envío. El otro asistente administrativo va a recepcionar ello y luego ingresarán estas carpetas al archivo correspondiente, ¿no? Al archivo correspondiente, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta entonces esa situación. Es otra de las funciones que también realiza el asistente administrativo, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a otra función. Ahora, algunos me dicen, pero ¿qué más se va a dedicar? Bueno, esto recuerdo que en alguna ocasión lo dijeron. Aparte de lo que vienen a ser, pues, doctores, eh, el aspecto esencial de ello siempre tiene que trabajarse el aspecto de la gestión del despacho. ¿Quién se encarga de la labor de gestión? Nada menos y nada más que el fiscal. El fiscal, como les estoy señalando, estimados participantes, se va a encargar de una labor de gestión. Se tiene que encargar, doctores, como les señalo, de una labor de gestión. ¿Y quién le va a ayudar a la labor de gestión? Al asistente administrativo. ¿Gestión de qué? De las agendas del despacho fiscal. Como por ejemplo, se viene el Día del Padre, o ya fue el día, o mañana es el Día del Padre, ¿no? Aprovecho para
enviar un fraternal saludo a todos los papitos aquí que se encuentran aquí en la plataforma Zoom de Udiápolis, también a quienes nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Un saludo a todos los padres que hoy en la noche están pues aquí presentes capacitándose. Y estoy seguro con muchas ansias de que el día de mañana, cuando despierten, les envíen pues algún desayuno, ¿no? Y quienes todavía no son padres, bueno, a pasarlo con sus papás el día de mañana, o si sus papás se encuentran lejos, alguna llamada y demás, ¿ya? Entonces, como se va a trabajar también una labor de gestión de despacho, entonces el fiscal tiene que motivar pues al equipo. O sea, un fiscal provincial tiene que trabajar un tema de liderazgo enorme. A veces el fiscal provincial puede tener liderazgo cero, y ahí hay un problema, porque el fiscal provincial tendría que tener un buen liderazgo de despacho. Como va a tener un buen liderazgo de despacho, dice, bueno, vamos a ver cuántos papitos hay aquí en el despacho, entonces vamos a organizar una pequeña reunión, sí, una pequeña reunión. Entonces el asistente administrativo se puede encargar de gestionar los cumpleaños, se puede encargar también de ver cómo se va a sacar, etcétera. Son labores que de una u otra manera forman al despacho, van a permitir por ahí de comprar el vino, ¿no? Se entiende que dentro de los parámetros adecuados también, nada de vino, ¿no? ¿Cómo vas a tomar vino dentro de lo que viene a ser un despacho fiscal? Cae control interno y una labor de sanción a la persona que intenta hacer eso, ¿no? ¿Cómo vas a tomar vino dentro del basamento pues, de las labores, por favor? ¿Ya? Alguno, el vino encaletado, no, o sea, no, está prohibido. Está prohibido, ¿ya? Claro, un brindis con tu gaseosita, pues, ¿no? Pero es un tema un poco de motivar también al despacho. Por eso que dentro de la fiscalía también se habla de la pausa activa y el asistente administrativo tiene que coordinar pausas activas. ¿Cómo que tiene que coordinar, pues, el asistente administrativo pausas activas? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. A veces el fiscal está estresado, el asistente de función fiscal está estresado, el asistente administrativo, entonces, bajo la dirección siempre del fiscal provincial, porque de una u otra manera, el fiscal provincial va a tener menos carga. Y está muy bien que tenga menos carga. Algunos dicen, no, el fiscal provincial tiene que tener más carga. ¿Por qué? Si el fiscal provincial se encarga por algo ha llegado al cargo de ser fiscal provincial y delega por responsabilidades a quienes son los adjuntos, muy bien hecho. Porque aparte de eso tiene que gestionar el despacho, ¿no? Por supuesto. Entonces, lógicamente, el fiscal provincial coordinará con el asistente administrativo y le dirá, veo al fiscal adjunto estresado, veo al asistente en función fiscal estresado, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una pausa activa. Un ejemplo de pausa activa. Claro, claro, porque el fiscal provincial revisa pues lo que hacen los fiscales adjuntos, hay que ver, no hay que analizar, etcétera. Claro, hay un trabajo también, no es sencillo. Gestionar despacho no es para cualquiera. Por eso es que quien asuma cuestiones de gestión de despacho como fiscales provinciales o fiscales superiores tienen que saber liderazgo. Si no hay liderazgo, mejor que se analice y se convoca y tiene que ver que quien va a asumir ello, aparte de saber gestionar, tiene que tener liderazgo. Si no, va a ser un caos. Si no, quizás quieran aplicar dictadura en el despacho, ¿no? Y eso es totalmente ajeno a los parámetros que uno tiene que tener dentro de la sana convivencia dentro del despacho, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, luego tenemos acá como otra función del asistente administrativo, mantener actualizado el sistema de gestión fiscal y la formación de la carpeta fiscal. Interesante. El sistema de gestión fiscal, sobre todo adherido al semáforo del fiscal provincial, por lo general. Ustedes saben que el semáforo tiene tres colores, ¿cierto? En el semáforo encontramos un color verde, un color rojo y un color amarillo. Que algunos terminan diciendo es un color ámbar, etcétera. ¿Cómo fuese, no? Pero tenemos esos tres colores, rojo, verde y color amarillo. ¿Qué es lo que va a suceder? Este semáforo controla cómo está el tiempo de la investigación.
sea, ¿cómo va dándose la investigación? ¿Va controlando el semáforo? Por supuesto que sí. Lo ideal es que el color del semáforo, ¿en qué color se debe encontrar, doctores? A ver, doctores, el semáforo, ¿en qué color tendría que encontrarse? Para decir que el fiscal está muy bien dentro de los parámetros. ¿Cuál es lo óptimo? Lo óptimo es aquel color que le llaman la esperanza, ¿no? ¿Y cuál es la esperanza? Cuando dice, no, Diego Vertis, creo que Diego Ver, no, Diego ahí sí me recuerda, no es Diego Vertis, pero hay un cantante que canta color esperanza, ¿no? El verde. El verde es el que debe estar en el semáforo. Diego Torres, no Carlos Vives. Carlos Vives no canta color de esperanza. Diego Torres. Ya, bueno. Mira, entonces, lo ideal es que el semáforo esté en color verde, que nos encontremos dentro del plazo. Eso es lo adecuado, que estemos verde, entre comillas. Si se encuentra amarillo, significa que está próximo a vencerse. Si está rojo, ¿qué significa? ¿Estamos dentro del plazo o ya nos encontramos en plazo vencido? Ya nos encontramos en plazo vencido. Entonces, ¿qué dice? Y las cosas, pues, como son. Estar en plazo verde, oiga, o sea, mira, casi digo alguna cuestión, pero lo que sí voy a decir, mire, pues no seamos, no mostremos una felicidad que es irreal, no mostremos una careta que no es la que es. Es imposible que un despacho esté al día por la cantidad de denuncias que llegan, por las investigaciones que hay que desarrollar. Es imposible a menos que nos doten de recursos de personal humano bien capacitado, que se crean más despachos fiscales o que se extienda el plazo de investigación. Pero está el semáforo verde es complicadísimo. ¿Cómo puede estar en semáforo verde con la gran cantidad de casos que llegan? Pero uno te va a decir, pero ahí está pues el tema. Claro, porque se van acabando los rojos y van saliendo verdes y luego siguen habiendo rojos. Como alguien decía, ¿no? Yo siento en diciembre termino mis casos entre rojo y verde porque es el espíritu navideño, ¿no? Entonces, qué bonito se ve en mi semáforo, casos vencidos y casos dentro del plazo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el asistente administrativo? El asistente administrativo le van a delegar de que él tiene que estar al tanto del sistema de gestión fiscal del fiscal provincial, por lo general. Él tiene que ver, señor fiscal provincial, está usted dentro del plazo, señor fiscal provincial, sus casos están a punto de vencerse, o señor fiscal provincial, sus casos están vencidos. Es posible, dependiendo de cada caso concreto, que el fiscal provincial le diga al asistente administrativo, impulsa el caso. Incluso le puede señalar que proyecte alguna cosa, que es saludable, porque no creo que siempre quiera ser asistente administrativo. Seguramente más adelante quiere ser asistente de función fiscal. Entonces tiene, lógicamente, bajo sus parámetros también que ir proyectando, ¿no? Luego le dotan al asistente administrativo de la formación de la carpeta fiscal. Ustedes ven, la carpeta fiscal, estimados doctores, no es una atribución inherente solamente al asistente en función fiscal, porque cuando se habla de lo que viene a ser doctores, el cuidado de la carpeta fiscal viene a ser también lo que es la custodia de la carpeta. O sea, el asistente administrativo también tiene custodia de la carpeta. Es más, el reglamento establece lo siguiente: quien hace las veces de secretario fiscal. Entonces tenemos a esas tres personas. Entonces, como el asistente en función fiscal, o en este caso el asistente administrativo, también se encarga de la custodia de la carpeta fiscal, yo les voy a realizar la siguiente pregunta. Doctores, ¿qué vendrá a ser la carpeta fiscal? A ver, doctores, vamos.
¿Qué viene a ser la carpeta fiscal? Opiniones, ¿qué es? A ver, lo voy leyendo. Un falso expediente. ¿Por qué mi estimado Larry me dice un falso expediente? No es un falso expediente la carpeta. Es un expediente, puede ser, pero ustedes saben que el término expediente hace un tiempo atrás se llamaba expediente fiscal. Pero en este caso, expediente se habla pues cuando tú estás en el poder judicial. Ahí se van armando los expedientes. Aquí en la fiscalía se llama la carpeta, pero por eso incluso le decía aquí la carpeta fiscal. Muy bien, Arnold. Muy bien, va por ahí. Muy bien, Luis Antonio. Claro, hablamos de carpeta fiscal y vamos a ver que nos dicen que la carpeta fiscal, mira, tomemos notas y que por ahí no lo conocíamos, pero cuando se habla de la carpeta fiscal se dice que es un instrumento técnico de trabajo. Ya, remarquemos incluso ello, ¿ya? Es un instrumento técnico de trabajo de la carpeta fiscal, que va a contener, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que contiene este instrumento técnico de trabajo, doctores? ¿Qué va a contener? Por ejemplo, primero, la denuncia, el informe policial, las actas de declaración testimonial, de declaración indagatoria, las diferentes disposiciones, los proveídos y demás van a formar parte de lo que viene a ser la carpeta fiscal, ¿no? Se tiene una carpeta fiscal principal como herramienta técnica de trabajo, pero aparte de eso también tenemos la carpeta auxiliar o las carpetas auxiliares. Entonces se va trabajando de esa manera, ¿no? Bueno, claro, vamos, como les digo, vamos trabajando, pues, doctor, de esa manera. Carpeta principal y, bueno, luego de ello la carpeta auxiliar, ¿de acuerdo? Y dentro de ese contenido nos establece, por ejemplo, y acá yo les lanzo cuestiones sencillas, como el número de folios que debe tener cada carpeta fiscal. ¿Cuánto es el número de folios que debe tener cada carpeta fiscal, doctores? O mejor dicho, ¿cuánto es la cantidad de folios que no debe superar la carpeta fiscal? ¿Cuánto? 500, 600, 800, 700, 1000, 1 millón. ¿Cuánto es? ¿Quién da más? No sé, bueno, porque en una clase yo le decía, ¿cuánto es? Por ahí alguien me dijo 100, el otro 200, el otro 500, 800, el otro dijo 1000, el otro 2000, por eso se cose. Pero en realidad el reglamento de la cuestión de la carpeta fiscal me dice, no 500, no, el reglamento de la carpeta fiscal me dice que no debe superar 200 folios. Si ustedes me dicen por qué, ni idea. Y a la persona que elaboraba habría que preguntarle por qué 200, porque fácilmente podrían darse 300. Pero como la ley está establecida, no tiene que pasar de 200 folios. Tiene que estar cuidado en los anaqueles. ¿De acuerdo? Y el asistente administrativo se podría, claro, Yomara me dice, pero no se respeta. Es que va a depender mucho del fiscal, pues. Por eso es que, miren, el fiscal, mira, yo no voy a decir nombres, obviamente, pero yo sí he visto carpetas con más de 200 folios. O sea, mejor dicho, habré visto carpetas con 400 folios. ¿Sí? O ahí lo que corresponde es mm, que nuevamente se vuelva a armar las carpetas porque el reglamento lo dice. Ahora, lo curioso es que cuando tú preguntas, y gracias a Udiápolis, por ejemplo, ustedes que están matriculados dentro de esta importante evento, un asistente de función fiscal, asistente administrativo y jurisdiccional, ustedes saben ya de por qué una carpeta fiscal no tiene que pasar de 200 folios, porque precisamente así lo establece en su reglamento. Pero, por ejemplo, tú preguntas y a un asistente, dígame usted, ¿por qué la carpeta fiscal debe contener 200 folios? Ni idea, quizás te diga. No sé, yo lo hago porque me enseñaron. Y no es así, el reglamento lo estipula. Muy bien. Y si se respeta la hora, acá no dice, a ver, ¿qué no dice Letter, no? Si se respeta la hora que pasa en control interno. Es que depende mucho del fiscal, pues. Es que depende mucho del fiscal, ¿no? El fiscal tendría que controlar a su asistente, eso también es cierto. Ahora, lo cierto también es que el fiscal, pues, no va a ser el niñero, el asistente, ¿no?
Entonces entiende que el asistente para algo me tiene que apoyar, para algo me asiste. Mejor si no me va a apoyar, sencillamente trabajo solo y hago todo. Y esto también me permite ver, porque a veces yo he escuchado, y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque a veces cuando quieren ingresar a la fiscalía dicen, quiero que me enseñen. Y el asistente está triste porque dice, el fiscal no me está enseñando. Entonces yo les digo, ¿el fiscal te tiene que enseñar qué tienes que hacer? ¿Qué opinan, doctores? Y lo lanzo abiertamente la pregunta, porque a veces el asistente dice, no, el fiscal no me enseña nada, no estoy aprendiendo. O sea, el fiscal tiene la obligación de enseñarte. O sea, el fiscal tiene que ser como un profesor y él te diga, a ver, hijito mío, ven acá, siéntate a mi lado, a ver, saca tu cuadernito, por favor, y vamos a empezar hoy en día, ¿qué es la carpeta fiscal? Toma asiento, yo te voy a explicar, hijo mío, ¿ya? La carpeta fiscal es esto, o sea, y el asistente, gracias, señor. O sea, como alguien decía, la fiscalía no es la escuelita, no es la escuelita. Si quieres, capacítate. Para eso están instituciones como Diápolis. Por eso están instituciones como Diápolis y demás instituciones que invitan a que el asistente llega para aportar. El asistente, por eso que los estándares hoy en día, incluso tal vez más adelante, son mayores, porque para asistentes de función fiscal te piden 2 años de experiencia en entidad pública. Para asistentes administrativos incluso también. No es el deber del fiscal enseñar. El asistente en función fiscal que llega, o asistente administrativo, más bien tiene que llegar diciendo, señor fiscal, yo sé que es una disposición, que es un requerimiento, que es un preveído, que es la carpeta fiscal, sé que es un oficio, etcétera. Se le puede dar pautas generales, pero tiene que resolver el asistente. Ese es algo que hay que tener en cuenta. No llegas al Ministerio Público para decir, acá voy a aprender, tú tienes que llegar a aportar lo que tú aprendes. Ahora, ¿por qué les digo? Porque, doctores, en realidad no a todos les gusta enseñar, pues. Por ejemplo, a mí un asistente me dice, explícame, entonces yo lo explico, o reunimos a todo el despacho y decimos, muy bien, chicos, vamos a hablar un poco de las notificaciones. Esto, lo otro, lo aquello, tal, ¿no? Y los empiezas a explicar, o les empiezas a explicar cierto delito. ¿Y por qué? Porque te gusta, pues. Pero no a todos les gusta la docencia. No es una obligación que el fiscal le guste la docencia. Si el fiscal le dice, a mí no me gusta enseñar, no sé enseñar, entonces tú no le vas a pedir, pues, peras al horno, ¿no? ¿Cómo le pides a alguien que no tiene paciencia para enseñar que te enseñe? Entonces tú tienes que llegar a aportar, ¿ya? Ese es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Ese es algo interesante. No pienses que vas a llegar a aprender, tú tienes que llegar a aportar. Para aprender, te capacita previamente, ¿ya? Acá llegas a aportar, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego nos habla también de la carpeta virtual, que es la que se trabaja a través de lo que viene a ser el SGF o Sistema de Gestión Fiscal, ¿ya? Se trabaja así, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá me dice, ¿el voluntariado en el Ministerio Público cuenta con experiencia? Es una pregunta bastante interesante, pero eh, claro, muy bien, me parece interesante, claro. Usted tiene que, que es como todo, tú vas a aportar, no vas a aprender. Innatamente yo sé que vas a aprender, pero el contexto que tú tienes que ponerte en el chip que tú vas a aportar es como una selección de fútbol. O sea, yo no te voy a convocar a la selección de fútbol para que tú aprendas a jugar partido. Si tú llegas a la selección, llegas a aportar tu experiencia, tus conocimientos, a innovar, etcétera. ¿Para qué te convoco si vas a llegar a que yo te enseñe cómo jugar? ¿No? Lo mismo va a suceder en la fiscalía. En la fiscalía tú llegas a aportar, no a aprender. Yo sé que vas a aprender, pero tú tienes que aportar, por eso tienes que capacitar. ¿Ok? Tienes que capacitar. ¿Ya? Poner, voy a aportar. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente. Bueno, esto les hablaba un poco de la carpeta electrónica, ¿no? En el caso de la carpeta electrónica, vamos a ver aquí algunas cuestiones importantes. Esa es una labor que también va a desarrollar el asistente administrativo. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 26 nos empieza hablando del monitoreo y evaluación de la carpeta electrónica.
¿Por qué es importante que el asistente administrativo desarrolle esa labor precisamente de monitoreo y evaluación de lo que viene a ser la carpeta electrónica? Por lo siguiente, en primer lugar, para conocer el estado, ubicación, plazo de la investigación, proceso y juicio. También para que el asistente administrativo pueda comunicar al fiscal provincial sobre las decisiones o el resultado que se ha obtenido al término de las diligencias preliminares. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Fíjense, doctores, algo bastante interesante que yo les voy a aportar a continuación. Cuando concluye lo que vienen a ser las diligencias preliminares, y este es un punto importante que hay que tener en cuenta, cuando concluyen las diligencias preliminares, pregunta, ¿qué decisiones se podría tomar? ¿Cuáles son las decisiones, doctores, que se puede optar o que se puede tomar al término de las diligencias preliminares? Lo voy leyendo. Muy bien, Letter. Muy bien, Yomara. Muy bien, Michael. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Una primera decisión, que, ¿cuáles son? O sea, son múltiples decisiones, pero alguien me hizo una acusación directamente. Lo que pasa es que va a existir una acusación directa cuando existen elementos de comisión suficientes, pero ¿qué otras decisiones se podría tomar, estimados participantes, cuando se concluye las diligencias preliminares? Son dos. Digamos, estas dos decisiones son las más grandes. No sobreseer, no, por favor, no hay que confundirnos. No hay que confundirnos. Cuando terminan las diligencias preliminares, son dos las decisiones que puede optar el fiscal. Y esas dos decisiones, en primer lugar, podría ser la formalización de la investigación preparatoria, pero dicha formalización de la investigación preparatoria se dará cuando existen indicios reveladores de la presunta comisión del delito. Cuando existen indicios reveladores, formalizamos y cambiamos el estadio de las diligencias preliminares a la formalización de investigación preparatoria. Si vamos a hablar del estándar de sospecha, entonces hablamos de la famosa sospecha reveladora. Diligencia preliminar es etapa de formalización de investigación preparatoria, sospecha reveladora. Pero en su defecto si no se archiva. Entonces, cuando el asistente administrativo verifica el sistema de gestión fiscal, precisamente va a poder ver cuál ha sido el marco de decisión que se ha obtenido al momento de concluir lo que son las diligencias preliminares. Lo que son las diligencias preliminares. ¿Ya? Eso nos señala que puede ser, como ustedes saben, el archivo, la formalización, la derivación, acumulación, entre otros aspectos. Pero, ¿qué más, doctores? También le permitirá conocer el resultado final de la investigación preparatoria. Fíjense con lo que ahora vamos a preguntar, porque ahora no es que estemos preguntando, y este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que cuando uno se encuentra en la etapa de formalización de la investigación preparatoria, esta se va a concluir cuando se emita la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y ahí se van a tomar una serie de decisiones. La gran interrogante es, ¿cuáles vendrán a ser? Fíjense algo, ese es un tema procesal. ¿Cuáles son las decisiones que se podría optar cuando se concluye la investigación preparatoria? Los leo, doctores. ¿Cuáles son las decisiones que se puede optar cuando se concluye la etapa de formalización e investigación preparatoria? Para empezar, tenemos la emisión de lo que viene a ser un requerimiento. ¿Y el requerimiento podría ser de qué? ¿El requerimiento de qué podría ser? A ver, doctores, si tengo elementos de comisión suficientes, tendría que ser un requerimiento acusatorio. Podría ser un sobreseimiento cuando, por ejemplo, poseo
o tengo lo que viene a ser, pues en este caso, doctores, pluralidad de agentes, es decir, varias personas que son sometidas al proceso de investigación, entonces lo que se va a emitir en esos casos es lo que vienen a ser los requerimientos que por un lado constituirán o contendrán la acusación y por el otro lado el sobreseimiento de la misma. A este grupo compuesto se le llama requerimiento mixto y el asistente administrativo va a verificar en el sistema de gestión fiscal hecho, ¿no? Y otras atribuciones más que le va a tener igual en etapa intermedia y en juicio oral. En ello se encarga el asistente, pues, administrativo, estimado participantes. Aquí vamos corriendo más porque estos son parte ya del sistema de gestión fiscal, ¿ya? Muy bien, avancemos. No, el archivo no se da cuando se concluye la formalización de investigación preparatoria. Hay que trabajar el archivo. ¿Saben cuándo? El archivo se trabaja, doctores, cuando concluyen las diligencias preliminares. Ahí se trabaja el archivo, cuando concluyen las diligencias preliminares, ¿ya? Muy bien, me parece que Milagros Gutiérrez levantó la mano, pero ya saben cuáles son las reglas que tendría, estimada Milagros, encender tu cámara, ¿sí? Si está encendida la cámara, podrías participar, ¿sí? Ok, vamos a ver. Entonces, sigamos. Ok. Otra función, que es la función número 4 del asistente administrativo, es llevar el control estadístico de los bienes y documentos que ingresan y egresan de la dependencia fiscal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que es todo el control estadístico? Hoy en día hay algo que a mí me parece bastante interesante y creo que es una innovación bastante buena que le han delegado ya en todo caso al asistente administrativo, como por ejemplo para que realice los famosos cuadritos. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder fundamentalmente, pues, doctores, es lo siguiente, ¿no? Mira, ¿cómo se entiende en todo caso esta situación? Vamos a ver, mire, hoy en día varios de los despachos han optado en tener el trabajador del mes. Y uno diría, pero ¿cómo es esto del trabajador del mes? Hay que ver la productividad. Hoy en día muchas veces se habla de los casos tipo A, tipo B, en los cuales están cuando alguien elabora disposiciones de formalización de archivo, impulso procesales, acusaciones, sobreseimientos, y se va teniendo, pues, doctores, una valoración de cada una de estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para, muy bien, eh, no, POI y Pay, ¿de dónde han escuchado el POI y Pay? A ver si alguien en todo caso señale las siglas de lo que es el POI y Pay, ¿ya? Muy bien, porque técnicamente eso no está dentro de la labor que desarrolla pues un asistente administrativo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. A ver, mire, ¿cómo es esto de llevar el control estadístico de los bienes y documentos que ingresan y egresan a la dependencia fiscal? Lo vamos a ver ese aspecto a continuación. Mire, cuando nosotros empezamos señalando el control estadístico, en el contexto del control estadístico, lo que nosotros fundamentalmente se va a ver es el grado de producción. ¿Por qué es importante el grado de producción? Primero, para ver cómo se está trabajando, pero yo creo que hay errores ahí en los contextos de producción. ¿Por qué? Porque las fiscalías son diferentes y por ende los casos que llevan las fiscalías también son casos distintos, son casos diferentes, no son casos iguales. Por ejemplo, doctores, yo les pregunto, ¿cuántas denuncias creen ustedes que recepciona diariamente las fiscalías de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Muy bien, ya, ya, pero recuerdo que estamos en las labores del asistente administrativo, ¿ya? Ok, hay que tener en cuenta. Ahora, ese término de POI y PEI, no sé quién les ha dado, porque
no es un término exacto dentro de lo que va a ser, ¿ya? Claro, prevención del delito, ¿no? Ya, bueno, vamos a hablar luego porque eso no es propiamente de la atribución o función que tiene el asistente administrativo, o al menos le han delegado algunas facultades sobre ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, estábamos acá sobre la función número 4. En el contexto de la función número 4, estimados amigos, vamos a ver algo bastante interesante. Una función del asistente administrativo es llevar el control estadístico de los documentos que ingresan y sobre ello se habla también de las denuncias. Y yo les estaba preguntando a ustedes, estimados doctores, ¿cuántas denuncias creen que llega cotidianamente a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar? Un aproximado. ¿Cuántas denuncias creen ustedes que llegan a las fiscalías comunes? ¿Cuántas denuncias creen ustedes que lleguen a las fiscalías de trata de personas? ¿Cuántas denuncias llegan a la Fiscalía de Ciberdelincuencia? Difiere mucho de varios aspectos, pero, por ejemplo, hay muchas fiscalías que están bastante saturadas con las denuncias que ingresan, y esas denuncias que ingresan obviamente se van repartiendo en cada uno de los despachos fiscales. Entonces, el asistente administrativo va a tener que ver el cuadro estadístico de cuántas denuncias llegan cotidianamente. Tendrá que verificar lo que les causa llegar, las denuncias que cotidianamente llegan a la dependencia del Ministerio Público para tener un control, ¿no? Así como la denuncia de los diferentes documentos, para que en base a ellos se trabaje la productividad del despacho. ¿Y qué significa la productividad del despacho? Lo que hay que ver es fundamentalmente cómo produce el despacho, y ahí el cuadro estadístico lo va a manejar el asistente administrativo. Por ejemplo, hay que ver cómo está la producción de cada uno de los fiscales. Ahora, medir producción de manera igualitaria, yo creo que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te investigue un caso de lavado de activos, a investigarte un caso de crimen, a investigarte un caso de corrupción. Entonces, si me van a medir, yo que tengo que formalizar un proceso de contratación y la otra persona que tiene que formalizar un hurto simple. ¿Cuál creen, doctores, que más rápido se va a elaborar en el trabajo de la disposición de formalización? ¿El que viene a ser hurto simple o el que viene a ser delito de colusión? Por supuesto, pues profesor, el que viene a hacer hurto simple es el que se va a trabajar rápidamente. Por supuesto. El hurto simple que es aquel que se va a trabajar más rápidamente, el hurtito, ¿no? Pero fíjense ustedes que para el cuadro estadístico es lo mismo. O sea, igual lo que se mide es el resultado. Da lo mismo. ¿Has trabajado hurto o cómo has trabajado lo que viene? Y a mí me parece que hay una desproporcionalidad, obviamente. Por eso es que los niveles de exigencia no deben ser iguales. Ahí es donde las coordinaciones tendrían que ingresar y ver cómo van manejando pues esa situación, porque no es lo mismo que yo formalizo o acuse un hurto que acuse un delito de colusión, un delito de peculado. Lógicamente, si acuso delitos más complejos, no me puedes pedir el mismo grado de productividad, porque es ilógico hacer eso. ¿Ok? El doctor Diego me dice, ¿cómo se mide la producción con los archivos y con las sentencias? Bueno, la medición es diferente porque en el caso, por ejemplo, de la productividad, hay una falsa percepción que la ciudadanía tiene, porque la ciudadanía cree en varias ocasiones, o quizá gran parte, o mediana parte, o mínima parte de la ciudadanía creen que el fiscal necesariamente tiene que acusar. Entonces, si el caso llega al Ministerio Público, entonces el fiscal tiene que acusar. Y eso no es cierto, porque el fiscal podría decidir archivar, podría decidir sobreseer. Lo que el fiscal siempre tiene que hacer es no dejar de investigar, eso sí, queda claro. Pero si investigar y se da cuenta que el caso no está para formalizar,
el caso no está para acusar, entonces lógicamente el caso se encontrará, por ejemplo, como les digo, para archivar y se tiene que medir la producción de los archivos. ¿Cómo se mide? Es por cada mes. Hoy en día las coordinaciones mensualmente, por eso es que se tienen las delegaturas también en la actualidad, pero la coordinación actualmente solicita a cada despacho o a la delegatura que cada despacho informe sobre la producción. Entonces cada despacho va a informar mensualmente cómo va produciendo, pues, ¿no? Cuántas sentencias tuvo, cuántas archivos, cuántas formalizaciones, etcétera, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Y ahí se va controlando la productividad mensual y mensualmente para que luego sencillamente se junte toda la producción de todo el año y ahí se pueda decir, esta es la producción de todo el tiempo, ¿ya? De la producción, por ejemplo, del periodo 2024. Y incluso existen premiaciones al fiscal con mayor producción. Yo creo que está bien, pero las reglas no son iguales, pues, porque cada fiscal es autónomo en dirigir su despacho. Existen fiscales que son muy riguristas en la forma de cómo redactas, ¿no? Entonces te ven el punto y coma, el párrafo, o sea, te revisan mínimamente como si se tratara tal vez de una tesis. Pero bueno, esa es la forma de trabajar el fiscal. Entonces, lógicamente, ese despacho va a tener menos producción. A diferencia de otro despacho que son distintos, entienden, porque ellos saben que detrás de una redacción que obviamente tiene que ser óptima, pero ingresa fundamentalmente lo que viene a ser la sustentación. Entonces, lo que prefieren es fiscales que sepan sustentar adecuadamente, se expresen bien y que esté, obviamente, su redacción aceptable, a fiscales que quizás no les interese tanto el tema de la exposición, tal vez, pero que son muy riguristas en el tema de la redacción de escrito. Pero finalmente se respeta porque, como les señalaba, cada quien es dueño del despacho, bueno, entre comillas, dueño, ¿no? Del despacho en la cual va dirigiendo, ¿ya? Bueno, entonces de ahí se van dando, ¿ya? Muy bien. Acá nos decía Letter, claro, en el caso de lo que resulta responsable, ¿cómo se formaliza eso? Es que no se formaliza. Cuando es LQR, no se va a formalizar, se archiva, ¿ya? Muy bien. Función número 5. Distribuir la documentación, recepcionar previo registro de los medios correspondientes. Lo que hace unos momentos nosotros señalamos, que el Ministerio Público ingresa una gran diversidad de escritos y de los escritos que llegan hay que tener que distribuirlos, pues. O sea, pueden ingresar diariamente 10 escritos, 20 escritos que le van a corresponder a cada uno de los fiscales, entonces el asistente administrativo empieza a repartir esto para este fiscal, esto para este otro fiscal, esto para aquello, etcétera, con su cuadernito de recepción. Le firma su cuadernito de recepción y empieza a repartir por aquí, por allá, para allá. Todos va dando, o va repartiendo, mejor dicho, este asistente administrativo, ¿no? Recepciona los escritos y empieza a repartir, ¿ya? Hay otro aspecto importante que es atender a los usuarios, facilitando las carpetas fiscales para su lectura y expedición de copias certificadas. Acá hay algo bastante interesante porque en el caso de muchas veces, incluso antes de que atienda el asistente en función fiscal, el primero que atiende es el asistente administrativo. Uno podría considerar pues que la atención al usuario es sencillo y la respuesta es que no necesariamente. Por ejemplo, yo les comento y les voy a poner un caso. ¿Qué harían ustedes como asistente administrativo? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede, doctores? Vayamos con lo siguiente. Miren, a ver, bueno, vamos a señalar el siguiente aspecto en todo caso, juntamente con ustedes. Miren, ¿qué es lo que sucede? El abogado particular fue al juzgado y lamentablemente en el juzgado el asistente jurisdiccional no lo trató bien, no lo trató bien, entonces está molesto. Está viniendo para una fiscalía y se pelea en la combi con el
con el taxista, porque el taxista le dice, yo no tengo Yape, no sé por qué utilizan Yape, quiero que me des en efectivo, no tengo, solo tengo Yape, una discusión enorme. Se va a una fiscalía y el asistente de función fiscal lo trata mal. Ese abogado que odia el mundo por todo lo que le acaba de pasar, te toca como usuario. Y te dice, todos son aquí, ¿por qué no me atienden? ¿Qué se han creído? La pregunta es, ¿cómo podrías atender a ese abogado que viene molesto? Ese es un trabajo que tiene que desarrollar el asistente administrativo. También lo tratarás mal, hay reglas y hay formas en las cuales uno puede tratar. Ahora, otro punto. ¿Y qué sucede? Fíjense ustedes, vamos a ver si, miren, vamos a ver, ¿qué sucede, estimados participantes, si, por ejemplo, miren con lo que les voy a señalar, viene un abogado defensor al cual tú admiras bastante y vienen con su libro y te dice, hola, asistente administrativo, ¿cómo estás? Y tú como lo admiras, dices, hola, autor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto ver. Y el abogado dice, te voy a obsequiar este libro. La pregunta es, tú como asistente administrativo, ¿tendrías, doctores, que aceptar dicho libro? Es un abogado que tú admiras. Te está ofreciendo el libro que acaba de producir. ¿Lo aceptas? No, porque estás en tus labores. Y como estás dentro del ejercicio de tus labores, no puedes aceptar absolutamente nada porque esto se puede malinterpretar. Podrían considerar que es una dávida. ¿De acuerdo? Hay que ver eso. Hay que ver ello. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Claro. Hay que ver esa situación. ¿Ok? Entonces la atención va con ello, ¿no? Si van a hacer lectura de carpeta, no hay ningún problema, pero lo que sí es que tiene que estar debidamente personado. Si están debidamente personados, no existe ningún problema, pueden hacer como les señalo lectura de la carpeta fiscal. Si no se encuentran apersonadas, ahí hay el problema. Mantener y clasificar los archivos y documentación en la dependencia fiscal es otra labor también encomendada. Coordinar con dependencias administrativas la atención de requerimientos realizados por la dependencia fiscal. Todos los requerimientos que se trabajan, requerimientos que obviamente tienen que tener a bien de darse la debida atención, hay que trabajar siempre con el contexto de la debida atención a los requerimientos que se han realizado dentro de la dependencia, como le he señalado, del Ministerio Público. Eso es algo bastante importante, ¿no? Y el asistente administrativo también pues se encarga de esas coordinaciones. Si han solicitado información, por ejemplo, de alguna dependencia, no remiten, entonces el asistente administrativo ya. Por ende, el asistente administrativo trabaja prácticamente con todos los fiscales y todos los fiscales le empiezan, pues, doctores, a dar información y estas informaciones existentes lo va resolviendo, lo va teniendo y demás. ¿No? Muy bien. 9. Las demás funciones que designa el jefe inmediato, superior inmediato. Por eso es cuando el asistente en función fiscal dice, no, yo tengo funciones establecidas, remarcadas en mi reglamento de organización y funciones, y mi directiva, y mi memorando, y mi orden de servicio y demás, no del todo es cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienes funciones establecidas en tu reglamento, pero existirán aquello que señala y demás que dispone el jefe inmediato. Entonces, si el jefe inmediato realiza ciertas disposiciones, tú tendrías que acatar esas disposiciones, porque tu mismo reglamento establece y demás que dispone el jefe inmediato. ¿Ya? Muy bien. Trámite documentario. ¿Cómo es el trámite documentario? Después de los oficios que se ha trabajado, después que tengo las notificaciones y las citaciones, muchas de ellas no se generan a través del sistema de generación de notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esos casos? El asistente administrativo, de manera personal, tendría que concurrir a la dependencia de notificaciones.
En esa dependencia de notificaciones tiene que llevar su notificación, ¿no? A provincia, por ejemplo, su oficio, ¿no? Entonces, con sus carguitos. Por eso que a veces el asistente administrativo le dice, chicos, por si acaso a las 4 de la tarde, o chicos a las 3 de la tarde, o a las 11 de la mañana, voy a ir a notificaciones. Así que si ustedes tienen su oficio, por favor, entrégamelo para yo poder llevar. Entonces todo lo entrega. Muy bien, toma, aquí encuentra, etcétera, lo empiezan a dar. Entonces esta persona, miren, vamos a ver, empieza a ir de todos los oficios que le han entregado, lógicamente concurre y entrega. Este es mi oficio, esta es mi notificación y demás. Empieza trabajando de esa manera, ¿no? Esa es una función también del asistente administrativo. Los cargos que llegan de estos oficios que ha remitido también van a llegar al asistente administrativo. El asistente administrativo entonces tendrá, luego de haber recepcionado y sellado, repartir pues a cada uno de los asistentes. ¿Ok? Muy bien. Esta función número 11 es una función que sobre todo lo han adherido en el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia, no solamente el asistente administrativo, sino en realidad todos tenían que poner de conocimiento del fiscal, ¿no? Sus diferentes labores. Yo no tenía que resolver por los cuadritos qué desempeño había hecho, qué es lo que había hecho, en fin, tenían que llenar todo ello. Hoy en día, que ya no nos encontramos con la pandemia, no es una obligación en todo caso el asistente administrativo de tener que poner de conocimiento el fiscal de las labores, ¿no? Muy bien. El asistente administrativo, como hemos señalado, también se encarga de las carpetas, eso hemos mencionado, y son prácticamente pues las mismas atribuciones que luego le han dado a quien viene a ser, pues en este caso, el asistente de función fiscal. ¿Ok? Muy bien, doctores. De esta manera vamos llegando a la parte final de lo que fue nuestra sesión de clase el día de hoy, hablando sobre aquellas funciones que va a desempeñar el asistente administrativo. No me queda más que agradecer en primer lugar al doctor Rida por la cordial invitación y a cada uno de ustedes, estimados doctores, que han estado presentes en esta sesión de clase. Aprovecho también la oportunidad para enviar un saludo fraternal a todos los que son padres en esta sesión de clase el día de hoy. Muchísimas gracias y el día de mañana que lo pasen muy bonito. Muy buenas noches, doctores, y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad.